Recording is on. Va. Entonces, les decía, ¿no? El mundo interno para Fairbairn y para esta escuela es tan importante como el mundo externo. Tienen la misma dimensión, ¿no? Está diciendo que es concreto, dice, no quiere decir que sea en el sentido físico, sino que su existencia es decisiva para nuestra vida mental. O sea, estas representaciones mentales, estos elementos que están en el consciente e inconsciente, van a ser igual de determinantes que cualquier estímulo externo. De hecho, es una situación que ya ha sido estudiada por la neurociencia, ¿no? El cerebro no distingue, sobre todo en cuanto a la respuesta emocional, por ejemplo, de si lo que está percibiendo es interno o externo. La respuesta emocional es la misma tanto si lo ves como que si te lo imaginas. O sea, si yo empiezo a pensar en la muerte de mi mascota, me puedo empezar a sentir igual de triste como si ya se hubiera muerto. La reacción emocional va a ser igual, ¿no? Mi cerebro va a reaccionar si empiezo a imaginar la muerte de mi perro de la misma manera como que si ya se hubiera muerto. Y por eso es esta mirada que tiene Fairbairn, ¿no? De lo concreto que es el mundo interno, en ese sentido es la concreción, en el sentido de que va a ser igual de determinante para el funcionamiento emocional lo que ocurre dentro que lo que ocurre fuera. Dice, condiciona en tal grado lo que pensamos, sentimos y hacemos, que tienen la misma fuerza que un hecho material. Nuestras fantasías son reales desde esta perspectiva. De hecho, esto en gran medida explica lo que llamamos las alucinaciones, que serían una cuestión de grado. Es una fantasía que tiene tanta fuerza que el cerebro la confunde con realidad. Y entonces vive esta fantasía como si fuese una realidad. Esto lo vemos claramente en los procesos alucinatorios. Seguramente recordarán esta película célebre de Una mente brillante, basada en los hechos reales de la vida de este físico matemático, ganador del premio Nobel por la teoría de juegos, ¿no? La dinámica de juegos, y que plantea precisamente, ¿no?, cómo toda esta vida que le tocó a él vivir, pues él fue paciente de esquizofrenia y vivió con esta condición la mayor parte de su vida. Y bueno, aunque la película es bastante romántica, sí muestra pues lo difícil que fue, ¿no? El afrontar esta situación y el cómo esta situación de confundir lo alucinatorio con la realidad es básicamente la base de la esquizofrenia, pero que en gran medida nos ocurre en cierto grado a todas y a todos siempre que tenemos estas fantasías, ¿no? Y que de alguna manera están determinando, empujando cómo estamos reaccionando, ¿no? Y bueno, al igual que el planteamiento freudiano, él también quiere como crear un modelo de la estructura de la psique, de la mente, pero es un modelo distinto, ¿no? No es este modelo yo, ellos, super yo, que Freud viene manejando, sino que es un modelo, sí, de 3 elementos, pero un poco más complejo, podríamos decir. Dice, la mente está poblada de 3 clases de estructuras, dotadas cada una de ellas de un tipo peculiar de impulso. Hasta ahí pareciera que está diciendo, ay, pues son el ello, el yo, el super yo. Pero no, una de estas estructuras está constituida por el yo atacante y el objeto atacante, dotados de energía agresiva. Estos 2 elementos son el resultado de la frustración. Recordemos que a diferencia de lo que está planteando el señor Freud, la señora Klein, Fairbairn está diciendo la agresión es una respuesta a la frustración, por lo que estas dos estructuras, más bien estos 2 elementos, del yo atacante y el objeto atacante, son el resultado de la frustración, de este deseo de vínculo, porque recordemos que lo primero que desea el ser humano no son deseos, sino alguien sobre quien depositar los deseos, es decir, el vínculo. La segunda es la unidad yo atacado, objeto atacado, dotados de energía libidinal, serían estos sí los que buscan el placer a través de las relaciones. Y por último, un observador, objeto, observador. Este último es el yo central,
De esta propuesta se deduce fácilmente que Fehrenbein concibe el mundo psíquico como disociado, es decir, como en la medida en que está tan integrado en un aspecto, pertenece a esta parte o tiene acceso a este último yo observador, observador, objeto observador, es como, digamos, la parte que es capaz de integrar estos elementos de estos dos grupos de estructuras, el yo atacante, el objeto atacante, el yo atacado y el objeto atacado, ¿no? Para entenderlo, un pequeño mapita, ¿no? Mental. Está el yo central, que es el yo, digamos, observador, ¿no? El que puede observar estos dos conjuntos de elementos que están ahí. A este yo central pertenece también el yo ideal, que es esta parte, si lo vemos muy desde Karen Horney, desde los deberías y los tienes, que le dicen al yo central, tú deberías de ser de esta forma. Sería el equivalente a lo que es el superyo freudiano, pero está aquí lado a lado, codo con este yo central, que es como el self, ¿no? Que asumido consciente. Por supuesto, el self incluye estos elementos inconscientes también. Esta parte del yo libidinal, que es como el que de alguna forma reconoce las necesidades, el objeto necesitado es como pues aquel objeto que nos va a permitir satisfacer las necesidades a través de un proceso vincular de este yo dividinal, que es como aquel de donde emerge precisamente la necesidad. Mientras que del otro lado tenemos este otro yo, que es el encargado de la agresión, ¿no? Que en gran medida está como resultado de llama saboteador interno, porque precisamente es un yo pues agresivo, que agrede, se agrede a sí mismo muchas veces, también puede agredir a los demás y en ese sentido sabotear. ¿Qué cosa sabotea? Los vínculos. Eso es muy interesante. La mirada Fehrenbein es vincular y en ese sentido el eje sobre lo que se recarga la explicación, las explicaciones de la normalidad y la patología va a ser sobre la calidad de los vínculos humanos. De manera que este saboteador interno, esta agresión, lo que va a hacer es precisamente dañar, cortar, interrumpir los vínculos y que precisamente el vínculo es la estructura que nos va a permitir satisfacer las necesidades de manera genuina, de manera real, ¿no? Este saboteador interno, como lo vemos, ellos realmente es esta parte que está dotado de la energía agresiva, que es el yo atacante, este saboteador interno, y el objeto atacante. ¿Qué es el objeto atacante, no? Objeto rechazante. Bueno, aquella que en lugar de permitir satisfacer la necesidad del vínculo, lo frustró. La figura ausente, la madre con mayúscula, retomando a Lacan, que no está, que no estuvo, siendo capaz de satisfacer las necesidades adecuadamente y que fue quien frustró. Pero esta frustración va a generar precisamente este saboteador interno, este yo atacante, ¿no? Que va a atacar no solo al exterior, sino también al interior. Va a depender de a dónde se deposite la agresividad, si hacia adentro o hacia afuera, el tipo de patología que va a predominar. Por ejemplo, ¿no? Alguien que se ataca a sí mismo, que se ve a sí mismo como el malo, ¿no? Digámoslo así. Lo que vamos a ver es, yo soy malo, el mundo es bueno, ¿no? Mientras que el que lo manda hacia afuera es, el mundo es malo y yo soy bueno, ¿no? Vemos ahí la estructura paranoide claramente mostrada en este último aspecto, como ahí evidenciando la utilidad que llega a tener este modelito, este enfoque del trabajo de Fehrenbein para entender con mayor claridad la patología. Entonces, no sé si se entiende este esquema que está planteando el señor Fehrenbein. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Queda claro? ¿No lo queda?
Dice profe que cree que sí. Bueno, ¿y los demás qué dicen? Las demás. Parece que no están. Profe, yo sí estoy, pero no le entiendo mucho lo de esto del, del, lo de sabotear el yo, que el yo mismo se sabotea, o cómo es. Sí, efectivamente, el yo mismo se va a sabotear en algunos casos. Pero lo que más va a sabotear el yo, más que entenderlo como esta visión como muy tradicional de tenemos de sabotearnos, ¿no? Lo que saboteamos son las relaciones, ¿no? Las posibilidades de vínculos significativos, importantes. Pero este saboteo interno, este yo saboteador, como es planteado por Fairbairn, es el resultado de este objeto rechazante que ha sido internalizado. Mientras que el yo divinal es el resultado del objeto necesitado que ha sido internalizado. Podríamos quizá entenderlo mejor si aquí lo vemos como el famoso pecho bueno de Klein y el pecho malo. El pecho bueno es el que provee, el que nutre, el que da. Solo que Fairbairn es como menos simplista quizás que la visión de Klein, en el sentido de que no es el pecho, es la relación, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Aunque Klein, Fairbairn y la Escuela de las Relaciones Objetarias y los posteriores van a hablar de la importancia del pecho, de la lactancia materna, el acento cambia, porque en el caso de Klein el pecho se ve como un objeto precisamente disociado de la madre. Mientras que Klein no, mientras que Fairbairn y la Escuela de las Relaciones Objetales no lo está planteando así, lo que está diciendo es lo que está percibiendo el infante es la calidad del vínculo, la calidad de la relación. Claro, lo que va a hacer es disociar esta relación, la parte proveedora, nutricia, que es la que da el objeto necesitado, que es satisfecho, construye este aspecto que él llama el yo libidinal, que podríamos decir es un yo más bien centrado en un criterio hedónico, sí en el principio del placer freudiano, pero no en el placer sexual que él lo ve como un aspecto tan limitado, ¿no? Sino en el aspecto del placer con el que la persona se siente, se ve a sí misma con el derecho a recibir. Una persona en la que ha prevalecido, digamos, en la relación parental temprana, en la relación con la madre, con mayúscula, insisto, la madre esta que puede ser cualquiera, si lo que ha prevalecido es este aspecto nutricio, es decir, la relación le ha proveído, ha estado disponible, ha estado dándole el soporte requerido en los planos no solo físicos, sino también emocional. Lo que va a predominar en el yo central es este aspecto libidinal de la persona como confiada en la vida, en las relaciones y en la posibilidad del placer y la felicidad. Es como decir, pues en este mundo venimos a ser felices y creerlo. Y no solo creerlo, percibirlo y sentirlo, construir una vida de relaciones que lo que terminan haciendo es cumpliendo esta profecía, ¿no? El concepto de profecía autocumplida es bien interesante acá, porque entonces efectivamente yo me siento digna, digno del amor, el cariño, el éxito, la felicidad, etcétera, etcétera, y como por arte de magia, diría Jung sincrónicamente, aparecen estas cosas en la vida. Solo que no es una cuestión de sintergia, como le llamaría Jung, o de psicomagia, sino es una cuestión de percepción. Si lo vemos desde un enfoque más científico, podríamos decir, bueno, ciencia entendida con lo que hoy sabemos de ciencia, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la persona tiene esquemas mentales, tiene un yo central, que lo que va a estar percibiendo, porque lo que va a estar centrado su atención es en los aspectos positivos de la vida. Mientras que en el caso de una persona cuyas relaciones parentales tempranas con la figura materna sobre todo hayan sido desde la frustración,
desde el ser rechazados, desde el no ser soportados, sentirse abandonados, incluso maltratados, abusados. Lo que va a generar es esta parte del yo central que se ve a sí mismo como no merecedor del afecto, del cariño, y que tiende a ver el mundo como un lugar riesgoso, un lugar peligroso, un lugar donde te abandonan, donde te maltratan, donde te abusan, donde te engañan, donde te limitan, donde te aprisionan, etcétera. Y claro, en ese mismo sentido, la profecía autocumplidora ahora sí, si yo percibo solo este aspecto, pues el mundo en el que vivo es el peor posible muchas veces. No sé si así se entiende mejor esta circunstancia por ahí, Mario. Sí, bueno, por lo que entendí es como que esto construye la personalidad, o sea, dependiendo si tuvo en este sentido el objeto necesitado o si estuvo en la parte del objeto rechazante, va a Ujú. configurar la personalidad y la percepción que tiene del mundo, o sea, por ejemplo, va a empezar a ver si su objeto necesitado, digamos, fue bueno, Ujú. va a percibir como todas estas cosas positivas en la vida y que como que la misma percepción va a permitirle ver más esas cosas en vez de ver como lo Exacto, frustrante de la vida, por así decirlo. exacto. Ok, ok. Y obviamente si predomina en tu percepción los aspectos positivos, pues tu vida va a ser más feliz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Debemos de entender que en este criterio, Fairbairn no está pensando más como Freud en esa mirada de encontrar la verdad. Es un cambio muy importante que luego a veces no se percibe incluso dentro de la misma escuela psicoanalítica, esta mirada de Fairbairn versus la mirada de Freud, que todavía está como imbuida muy de este criterio científico de llegar a la verdad objetiva, de tal como ocurrió. Mientras que Fairbairn dice, eso no existe, ¿no? O no sabemos si existe, es más kantiano el señor Fairbairn. Más bien es el mundo interno tiene igual de validez que el mundo externo. Y si en el mundo interno lo que predominan son los objetos malos, la mirada resultado de ese predominio de objetos malos va a tender a configurar la realidad como fundamentalmente frustradora. El mundo es un lugar terrible para vivir. Mientras que aquella que tuvo la satisfacción adecuada, donde predominan los objetos buenos, pues la mirada va a ser de qué bonito es el mundo, qué lugar tan maravilloso para estar y vivir. En la práctica lo que vemos es combinaciones, ¿no? Nadie casi está en los polos, sino estamos en un continuo, una parte de este continuo, y muchas veces en algunos aspectos predominan ciertos elementos del objeto bueno y en otras circunstancias o en otros aspectos de la vida pueden predominar los aspectos del objeto malo, ¿no? Del objeto necesitado, del objeto rechazante, ¿no? Como los llama Fairbairn. Y de esa situación, de estos dos aspectos, es de lo que se construye este yo central, que es como quien tiene esa mirada, ¿no? Que es capaz también de integrar los aspectos escindidos, ¿no? Que ese es el trabajo básicamente de la psicoterapia y del psicoanálisis, lograr la integración de estos aspectos inconscientes que están ahí, que precisamente por ser inconscientes uno es incapaz de transformarlos, porque ese es, digamos, el problema de lo inconsciente. Lo inconsciente ejerce presión, puede llegar a determinar la vida psíquica y al hacerlo la vida externa del individuo, pero no somos capaces de controlarle precisamente porque está inconsciente. En la medida en que el yo central es capaz de integrar este aspecto, de hacerlo consciente, uno podrá elegir en cuál de los dos me quiero situar en la vida, ¿no? ¿Qué tipo de esquema me sirve más, me funciona más, pues para vivir de la mejor manera posible? Por eso es tan interesante la propuesta de este autor. ¿Preguntas?
No por el momento. Ok. Bueno, y prácticamente este es como el eje central de la teoría, ¿no? De Fairbairn. El yo ideal, aunque él no lo, digamos, lo trabaja tanto como estos otros aspectos, ¿no? Sí lo ve como el resultado precisamente un poco lo que Karen Horney va a trabajar luego con mayor amplitud, ¿no? Es como este sistema de los debes y los tiene que está afectando al yo central y que por supuesto es un criterio que fortalece el mantener desintegrados ciertos aspectos e integrar con mayor fortaleza otros, ¿no? Porque el yo ideal va a decir es que tú no debes de sentir miedo. Y entonces si el miedo está aquí en esta zona inconsciente como resultado del objeto rechazante, no soy capaz de integrar este aspecto del miedo en mi vida y en general desde el inconsciente no es que no sienta yo miedo, es que no soy consciente de ese miedo que está ahí y eso me empuja a actuar de maneras que pueden ser muchas veces francamente disfuncionales. Entonces el yo ideal muchas veces también se convierte en un estorbo para lograr la integración de estos aspectos. De manera que también el trabajo terapéutico se tiene que hacer en esta zona precisamente para que este yo ideal esté más conectado, sea más realista, sea menos rígido, menos exigente, porque en la medida en que esto sea sumamente rígido y exigente, va a disminuir la capacidad del yo central de integrar aspectos diferentes a esta idea que tiene acerca de sí mismo la persona, ¿no? Entonces también ahí está el trabajo. Y por eso también el trabajo con sueños es tan importante, porque para Fairman los sueños son precisamente, ¿no? Como pequeñas obras teatrales, pequeñas puestas en escena, que lo que representa son esos objetos que están aquí en este mundo interno flotando y que no han sido integrados a esta parte. En la medida en que el trabajo con sueños me permite integrar esto para acá, pues este se fortalece, este crece, este se integra y este se torna más realista y flexible. Que esa sería la meta, ¿no? Del proceso terapéutico. Nos damos cuenta que ya no es más recordar la escena primaria o simplemente hacer consciente lo inconsciente porque sí, como pensaba Freud, y que con eso bastaba, sino todo un proceso que va de la mano del cambio en las relaciones interpersonales y de la manera en cómo yo me permito a través de los vínculos actuales ir más de este lado, ¿no? Que eso sería como lo saludable. Bueno, entonces no sé si haya dudas hasta ahora lo visto, que es como la base de toda esta escuela, la plantea precisamente Donald Fairbairn, y a partir de eso van a construir, van a retomar. Harry Gontrip es muy sencillo porque lo que hace es retomar la mayor parte de la obra de Fairbairn, darla a conocer sobre todo, ¿no? Porque Fairbairn no es tan leído, no es muy conocido, Gontrip se va a encargar muchísimo más de su trabajo, él ya es, aunque fue discípulo de él, pues él le sobrevive mucho más tiempo, él fallece en 1975, él ya es un pensador del siglo XX como tal, y entonces le va a sobrevivir a Fairbairn y va a trabajar mucho en este dar a conocer y a interpretar muchas de las obras e ideas del señor Fairbairn. Entonces, no sé si hasta el momento haya preguntas, dudas, comentarios. No, Bueno, bueno, no de mi parte. no de tu parte. Los demás, pues el que calla otorga, dicen por ahí. Harry Gontrip, pues es este discípulo que más que nada va a ser conocido porque pues como lo dice, no se forma en estrecho contacto con el primero y coincidió de manera casi completa con sus propuestas. Su labor fue principalmente la de difundir las ideas de Fairbairn, ¿no? O sea, es más, digamos, su agente de relaciones públicas un poco, ¿no? Hay quien luego le va a plantear que es que a lo mejor no entendió bien algunos de los aspectos de la teoría de Fairbairn. Bueno, tal vez no, pero sirvió muchísimo para la divulgación y que este autor, conforme ha pasado el tiempo, ha ido ganando cada vez más terreno, más relevancia. Son de esos autores que con el tiempo se vuelven más imprescindibles leerlos, sobre todo si estamos dentro del
del área del psicoanálisis. Y si pretendemos ser psicoanalistas, no nos podemos quedar allá con las personalidades del modelo pulsional, ¿no? O sea, por muy interesante que pueda ser y muy al inicio, la verdad es que mucho de lo que se está haciendo en psicoanálisis contemporáneo es el resultado de la integración de las ideas de Fairbairn. Entonces, Gontry va a contribuir muchísimo precisamente a esta labor de difusión e integración de estas ideas al campo actual del modelo psicodinámico. Entonces, pues nada más es eso lo que vamos a tener en claro de él. Diferente es el papel que ha jugado Michael Balint, este otro autor también contemporáneo, los tres, él fallece en 1970, ¿no? Y que va a ampliar, va a contribuir desarrollando preceptos bien interesantes en psicoanálisis que vamos a tratar de ver y correlacionar con otras cosas que hoy sabemos, y que es una teoría bien rica, también bien interesante de comprender e integrar, la de este señor Michael Balint. Bueno, rápido, es hijo o era hijo de Mihaly Maurice Bergman, un médico que ejerció su profesión en Budapest. Contra la voluntad de su padre cambió su nombre a Balint Mihaly y también cambió de religión del judaísmo al cristianismo. O sea, es un rebelde el señor Balint desde el inicio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Balint participó en el frente, primero en Rusia, a continuación en los Dolomitas, completó sus estudios de medicina en Budapest en 1918, pues se dedica a la medicina como muchos otros. Posteriormente, por recomendación de su futura esposa, Alice Szekely, son nombres luego de origen esloveno y Kovacs, Balint estudió a Freud, ¿no? Lee 3 ensayos sobre la teoría sexual, el famoso caso Hans, que le influye, Totem y Tabú. También comenzó a asistir a las conferencias de Sándor Ferenczi, que aunque es discípulo directo de Freud, en realidad cambia muchas de las ideas freudianas, ¿no? Que en 1919 se convirtió en el primer catedrático de psicoanálisis de Budapest, ¿no? Es directamente como que de quien aprende más psicoanálisis, además de la parte de la lectura de Freud, pues de el señor Ferenczi. En 1924 regresa a Budapest, donde asumió un papel protagonista en el psicoanálisis húngaro. Durante la década de los 30 del siglo XX, la situación política de Hungría hizo la enseñanza de la psicoterapia prácticamente imposible. Por eso emigra a Manchester. Su esposa Alice fallece ahí en 1938. En 1944 Balint se vuelve a casar. La relación termina pronto, aunque no se divorciaron hasta 1952, y en 1945 se traslada a Manchester, a Londres, en la escena de todas estas batallas y todos estos aportes psicoanalíticos que están como, se vuelve de alguna forma la capital del psicoanálisis Londres, precisamente como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Continúa trabajando en equipo con los médicos que practican la psicoterapia y obtiene una maestría en psicología en su tiempo, ¿no? Pues Balint es un personaje muy importante también para esta escuela. ¿Por qué? Porque él también da un modelo de la estructura de la psique que sirve y de alguna forma también contribuye a completar lo que había iniciado el señor Fairbairn. No está en pugna, en realidad son modelos complementarios que nos van a ayudar a tener una visión bien distinta que la que Freud inicia. Cada uno de ellos, estos elementos de la existencia de la psique, se caracteriza por un tipo de relación objetal, al igual que Fairbairn está en ese modelo de considerar que el ser humano está orientado fundamentalmente por la búsqueda de relaciones más que por la búsqueda de meros satisfactores, como Freud pensaba. Y entonces va a haber diferentes tipos de relaciones con estos objetos internos y por una forma peculiar de vincularse con el medio, es decir, con el exterior. La relación objeto interno, realidad externa, va a tener como 3 ámbitos, 3 formas distintas dependiendo del aspecto de la psique en el que se encuentre, digamos, esta relación objetal. Y para entender esto, un concepto clave en el señor Balint es esta noción de la falta básica, que realmente si queremos entender
a Balin tenemos que entender esta noción. Tiene hasta un libro completo dedicado a la falta básica, que por cierto estoy leyendo, está bien interesante. La psicopatología puede ser mejor comprendida si se deja a un lado la teoría del conflicto mental como factor etiológico principal, va a decir en primer lugar. ¿Qué está diciendo ahí? No más Freud, al igual que Furman. Lo que están diciendo cuando dicen que hay que dejar a un lado la teoría del conflicto intrapsíquico, es decir, ya Freud ya fue. Y se acepta que lo que pasa con estos enfermos es que les falta algo que debió ser provisto en la más temprana infancia. Él trabaja en pabellón psiquiátrico, él trabaja con pacientes con problemas mentales graves, al igual que lo que pasa también con Gontrip y con Thurman, que también tienen ese elemento en común, aparte del trabajo con niños y niñas. Y entonces dice una cosa que es bien importante, ¿no? Y es que esta situación de patología mental severa es el resultado de esto que él llama la falta básica. Algo que debió ser provisto les falta. Y para eso utiliza el término este de falta básica, que pues es muy descriptivo, ¿no? Y bueno, en realidad, pues, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le faltó a estas personas en la infancia que es tan básico que les dejó una herida que nunca va a cicatrizar, se da cuenta? Una situación que va a ser permanente, un daño tan profundo que difícilmente se va a poder subsanar. Dice, la falta básica constituye un ámbito de la mente, de la psique, distinto al del conflicto edípico. Ven que toda la teoría, el edificio freudiano casi por entero, se estructura, se crea en torno al complejo de Edipo. Freud lo ve como el complejo de Edipo, como el drama central de la vida de los seres humanos, y cómo a partir de ahí, de cómo se resuelva, pues se van a originar todos los trastornos mentales y los problemas emocionales de la gente, ¿o no? Lo que van a estar planteando Fernman, Guntrip y Balin es que es mucho, muy anterior el origen de los conflictos y que tiene que ver con estas tempranas relaciones objetales, con estos vínculos iniciales en la vida y qué tan saludables o no hayan sido, lo que va de alguna forma a condicionar el posterior desarrollo emocional de los seres humanos. Y entonces al respecto de esta falta básica, Balin escribe, dice, está basada en una relación objetal primaria diádica, cuyo sentimiento principal es el amor primario. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo que Lacan en este sentido, de que el primer gran otro, la primera gran otra, es la madre. Al igual que Lacan, al igual que Furman, la madre puede ser cualquiera, ¿no? Es esta figura que cuida. Y bueno, es una relación diádica, solo hay dos, dice, al principio. No está integrando al padre, al igual que no lo hace Lacan, al igual que no lo hace Freud, al igual que no lo hacen todos estos otros pensadores. La figura paterna está en un primer momento al margen y en un primer momento la relación es diádica, es un gran otro, otra, el que está ahí, quien provee, quien da, quien nutre, o por el contrario, quien daña, quien lastima, quien frustra. Dice, los sentimientos de frustración y gratificación adquieren una intensidad inusitada en comparación con el ámbito edípico. ¿Qué está diciendo ahí? Que es mucho más importante en esta etapa el cómo la relación se estructura en tanto a la predominancia bien del criterio gratificante, del vínculo positivo, del pecho bueno, diría Klein, o por el contrario, gira fundamentalmente en torno a la frustración. Va a tener un impacto muy significativo, profundo y duradero el tipo de vínculo que se haya estructurado en esta etapa. Toda experiencia de ajuste entre sujeto y objeto produce gratificación. Y contrariamente, cualquier falla en el ajuste produce frustración. Es decir, en tanto haya esta relación casi simbiótica entre el hijo y la figura materna,
Estamos hablando de una relación saludable donde lo que predomina es la gratificación, mientras que mientras este vínculo esté roto, esté descompuesto, esté ausente o disminuido, va a generar una mayor frustración. Y por supuesto, la falta básica se estructura en torno a la frustración, no a la gratificación. Esta falta que queda incrustada, pareciera que de por vida en la psique humana, es el resultado de frustrar estos vínculos tempranos. Y dice una cosa bien interesante que es totalmente contraria a lo que nos ha dicho Lacan. Aquí no estamos seguros si está escribiendo a propósito, si está diciendo esto porque ha leído a Lacan y de alguna forma está contrarrestando, planteando un modelo distinto, o si simplemente es el resultado de su experiencia clínica y lo hace sin, digamos, dolo. No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, no importa si lo hizo con dolo o sin dolo, de todos modos lo interesante es que está emitiendo una teoría que es contraria a esta visión lacaniana, donde el lenguaje es piedra fundamental, angular de la psique. ¿Por qué? Él dice, el lenguaje, dice, en esta etapa, en la primera etapa, donde se puede construir la falta básica, no es el vehículo de comunicación entre sujeto-objeto, en la relación diádica, es decir, entre la madre con mayúscula y el hijo o hija. Las palabras son utilizadas en forma vaga e imprecisa, ya que su finalidad no es informar o comunicar, sino tomar contacto con el otro. Lo que está diciendo es que la forma de relación inicial vincular es prelingüística. Y Lacan se pelea con esto toda la vida, dice que no es cierto. Lo que sabemos a nivel neurociencia en la actualidad es que la razón está o parece dársela al señor Balint y no tanto a Lacan. De manera que aunque es muy importante el lenguaje una vez que éste se constituye, antes de que esté constituido, es esta relación emocional la que va a gestar las bases de la posterior estructura de la personalidad del sujeto. Esta falta básica de la que Balint habla es básicamente esta sensación de incertidumbre, inseguridad, desamparo y abandono que va a predominar en aquellas personas que tuvieron infancias desafortunadas, donde este vínculo primario estuvo dañado, ausente o negativo. Y precisamente van a ser ahora, a partir de los estudios neurocientíficos, sobre todo a partir de la investigación de Joseph Ledoux, el cerebro emocional y el cómo se construyen las experiencias traumáticas y de miedo en la primera infancia, precisamente a partir de esta constatación de que la memoria emocional comienza a funcionar primero que la memoria cortical y que la memoria emocional es prelingüística y la memoria cortical es postlingüística, es decir, una se da sin lenguaje y la otra requiere del lenguaje, y que con la que nacemos funcionando es con esta memoria emocional que es prelingüística, pues todo parece dar la razón a este autor, ¿no? Y que él constituye mucho, se da cuenta que en casos graves, en casos difíciles, con lo que hay que trabajar muchísimo es con esta falta básica. Y al menos yo lo que veo en la clínica es que sí tiene toda la razón. Que entre más dañado haya sido el vínculo con la figura materna en esta primera etapa, más va a quedar anclada esta sensación de vacío, de indefensión, de impotencia, de angustia, de tristeza profunda, que condiciona muchas veces la depresión y la ansiedad, y que le es muy difícil soltar, dejar, cambiar a quien careció en primer momento del vínculo estable y seguro. Dice Fairbairn muy interesantemente, dice, puede importar más el tono de voz que lo que se dice realmente. De esta forma, las palabras son una forma más de gratificación o frustración
en el vínculo interpersonal, que es lo que está diciendo Balin, lo que hoy sabemos, que en la comunicación humana importa más el contexto, lo paralingüístico y lo corporal, que el contenido lingüístico. Que el cómo se dicen las cosas es más importante de lo que se dice. Y que precisamente en esta primera etapa, que seguramente podemos hipotetizar está en los primeros 2 años de vida, pues la relación se da a partir de esta cualidad y calidad del vínculo. El ámbito de la falta básica es preverbal y también preedípico. ¿Por qué es preedípico? Porque para Freud, para Lacan, para Klein, para todos los psicoanalistas, el Edipo es una relación triádica. Tiene que haber 3 para que haya Edipo, porque tiene que haber un tercero que prohíba para que esto se genere. Aunque el tercero sea la misma persona, como veíamos con Lacan, ¿no? El padre puede ser la madre, y puede ser el padre, y puede ser la madre. Sí, pero tiene que haber un tercero, ¿no? Aunque sea de manera simbólica o fantástica ahí. Mientras que en la primera etapa no hay 3. Son 2, aunque sean 3. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que son 2 aunque sean 3? Pues porque el infante generaliza el vínculo nutricio de cualquiera que se lo dé en esta primera etapa. No diferencia varios otros, lo que percibe es un algo que le cuida o que le frustra. No importa quién o quiénes sean ese algo. En esta mirada es muy interesante porque la madre pueden ser las madres. Por eso es tan interesante de pronto estudiar el desarrollo del psicoanálisis, porque nos vamos dando cuenta cómo conforme los autores innovan, complejizan la comprensión de los procesos relacionales. Y eso es muy, pero muy interesante. Es importante remarcar que en este ámbito no hay conflicto, solo hay un hueco o una falla. En ese párrafo se cargó toda la teoría psicoanalítica freudiana en 2 líneas. Una, si lo haces con letra chiquita. Ahí mató, veló, enterró a Freud. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que en su origen la psique no tiene conflictos consigo misma. Que el problema inicial de todo ser humano no es el conflicto, sino la presencia o la ausencia. ¿De qué? De este vínculo protector saludable que luego va a condicionar el desarrollo posterior, donde por supuesto ahí sí puede haber conflictos, ¿no? Y los hay generalmente. Pero en esencia, en el núcleo, no hay conflicto, solamente en la presencia o este hueco o esta falla, como le llama Bali. No sé si esto se entiende, chicos, chicas, es muy interesante. Creo que no soy el único que está desvelado, ¿verdad? ¿Qué estuvieron contando votos o cómo fue la cosa? ¿Están por ahí? ¿Ya se durmieron? Sí, Sí, profe, profe. todo está claro también. Ok. No, pero te costó dormir, Mariana. Posteriormente va a decir Balin, ya entra en juego esto que llama el ámbito edípico, que es esta otra estructura, no está la de la falta básica, como este ámbito, y luego está este otro ámbito que él llama el edípico,
Y dice, junto con este lugar de la psique, Balin describe otros dos espacios mentales. El primero es el de la falta básica, o podríamos decir, si no es falta, sería el de la presencia básica, en el lado saludable. Le faltó decir, bueno, los psicoanálisis tienen una tendencia a centrarse en lo patológico, ¿verdad? Pero en una versión más humanista diríamos, bueno, también está la presencia básica, ¿no? Habrá quien tenga presencia básica y no falta básica. Pero bueno, junto ante este lugar de la psique, que puede ser de presencia o de falta, hay otros dos espacios mentales. El ámbito edípico, dice, en el cual las relaciones son triádicas. Hay un tercero, una tercera ahí, que puede ser cualquiera nuevamente, y donde el lenguaje entra en juego. Ahí es donde ya podríamos decir el señor Lacan reaparece. El lenguaje tiene el valor que se le adjudica normalmente en la vida adulta, y el eje pasa a través del conflicto o lucha de fuerzas entre instancias con distintas funciones. Ahí, digamos que se reconcilia un poco con el señor Freud. No es tan drástico como el señor Fairbairn, de que lo mata y ya no lo resucita. Acá todavía le deja un margen de entrada como a la mirada tradicional ortodoxa psicoanalítica, porque en el ámbito edípico, vamos, estaría siendo vigente o válido lo que Freud plantea en torno a su teoría del conflicto. Ahí estaría como un poco todavía presente esta mirada freudiana. Y finalmente, un ámbito tercero, que nadie lo había tocado y que es muy interesante, el ámbito que él llama de la creación. Quizá quien un poco lo toca podría ser Lacan cuando habla de lo real, conviviendo con lo imaginario, el nudo borromeano, como él le llama, ¿no? Esos tres elementos, ¿no? Quizá por ahí podríamos establecer similitudes entre el aspecto de lo real y el ámbito de la creación, del que Balin nos habla. Vamos a ver por qué. Dice, si los dos primeros se caracterizan por relaciones diádicas y triádicas, respectivamente, el ámbito de la creación se distingue por la ausencia de objeto externo. Y si se dan cuenta, esto recuerda sospechosamente a el concepto de lo real que tiene Lacan. Lo real es lo que está previo al significante, ¿no? Es decir, lo que está previo a lo otro. Y entonces sería la ausencia del objeto externo, este ámbito de lo real. Hay una similitud entre estos dos conceptos. Dice, aquí quedan ubicados los procesos de génesis de las ideas o el pensamiento, la creación artística, etc. Es decir, es de donde emerge todo. Engloba todo lo que sucede entre la existencia de un preobjeto y su organización o construcción hasta hacerlo un objeto que, como tal, entra automáticamente en el ámbito de la falta básica, donde las relaciones son diádicas. Pues es un previo el ámbito de la creación a la existencia de cualquier cosa en la mente, en la psique, de donde mana, podríamos decir, esta corriente creativa en los seres humanos, y que él dice, bueno, se ve muy claramente en la génesis del pensamiento y la creación artística, ¿no? Esta etapa como de previa, el vacío fértil le llaman en la Gestalt. Es una metáfora útil en ese sentido para entender el ámbito de la creación. Es eso, como un vacío, pero en el cual algo está a punto de emerger, que va a cambiar, que va a crecer. No sabemos todavía qué, pero se siente un no sé qué sé yo, como una especie de energía creativa que invade y que de pronto dices, algo está por ocurrir internamente. Mientras que el ámbito de la falta básica sería lo que también en Gestalt se llama el vacío estéril. Ese hueco en el corazón donde se siente uno a la deriva, donde siente que nada en la vida tiene sentido. No vale nada la vida no vale nada, diría José Alfredo Jiménez, haciendo referencia a este ámbito de la falta básica o del vacío estéril que vemos, ¿no? Mientras que en el ámbito de la creación más bien es este vacío fértil que está como al principio de algo que está por surgir.
En proceso terapéutico uno ve los dos. Es bien interesante. Ver cómo a veces la gente está sumida en esa falta básica donde siente que nada, no importa lo que se haga, nada tiene sentido. U otras veces cuando hay esa sensación que es hasta un poco agradable o placentera de algo está emergiendo, algo nuevo. Todavía no tengo claridad de qué, pero es algo nuevo, ¿no? Pues estos son los tres autores que componen la escuela inglesa de las relaciones objetales, que en realidad son precursores de todas las otras escuelas objetales y sobre todo de las escuelas vinculares y posteriormente del psicoanálisis intersubjetivo o relacional, que es como de las escuelas más fuertes y actuales, ¿no? ¿Qué podríamos concluir de estos tres autores que están presentes, ¿no? Primera cuestión, pues todos lo utilizan el método psicoanalítico, pero de manera flexible, modificándolo según las necesidades que perciben en el enfermo, ¿no? O sea, no se queda más con el dogma. Podríamos decir que lo que caracteriza a estos pensadores que ya son antidogmáticos, que no siguen los lineamientos establecidos por Freud, se salen. Y bueno, ya no tiene las mismas implicaciones que lo que le pasa a Jung y Adler, Reich, porque pues Freud ya se murió. Entonces hay un mayor margen de libertad, ¿no? En ese sentido. Hay quienes en virtud de esta flexibilidad preferirían ubicar este tipo de tratamiento dentro del campo de la psicoterapia más que del psicoanálisis. Bueno, quien se ciña a los criterios ortodoxos del tiempo, la duración y todo, dirían, no, es que esto ya no es psicoanálisis, es psicoterapia psicoanalítica. Vamos. Es como el colmo de la ortodoxia para mi gusto estar haciendo estas distinciones, pero bueno. Para todos los miembros del grupo, la relación real del bebé con la madre, y esto es muy importante, y las características de estas son cruciales en el desarrollo emocional. No es más el aspecto interno, no es más ver al niño como este demonio perverso, polimorfo, que no importa lo que ocurra en el exterior, siempre va a haber una cuota de maldad. No. En gran medida, la agresividad, y en eso creo que tienen toda la razón, es el resultado de la frustración. Y el papel que juega la figura de la madre es esencial para explicar la patología. El self se constituye a partir de este vínculo interpersonal. La persona como tal es el resultado de este temprano vínculo inicial con la madre o las madres, podríamos llamar ahora también, como lo ve y lo plantea Balint. Las potencialidades innatas del sujeto deben ser activadas. Y esto es bien importante porque están realmente en la antesala del humanismo estos autores. O sea, sí hay potencialidades que traemos de nacimiento, pero de que se desarrollen o no va a depender en gran medida de esta activación que es obtenida, dice, por un aporte de amor empático proveniente del medio ambiente. ¿Qué, mi amor? Mira, ¡Qué bonito vaso! era que Pati me lo regaló. Ay, te pasó a regalar otra vez vaso. Sí. Bueno, entonces, y finalmente con esto cerramos esta sesión. Por ello, todos van a enfatizar la importancia de preservar un clima emocional adecuado en cada sesión. El trabajo del terapeuta es esto, darle al paciente esta relación emocional nutricia, este amor empático que le faltó durante la infancia. Y bueno, le vamos a ir dejando por ahí para ya mañana ir cerrando, concluyendo, redondeando todo esto que hemos estado viendo acerca de esta escuela tan interesante. Pues me despido por ahora, chicos y chicas que estuvieron muy callados esta sesión. Espero que mañana participen un poco más. Les mando un abrazo y espero que haya ganado el candidato por el que ustedes votaron. Ja, 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 ja. Cuídense mucho. Nos vemos. Saludos. Mañana. Hasta mañana, profe. Pues.